El día de ayer estábamos Bruno y yo asomados por la ventana de la casa cuando de pronto vimos a lo lejos una gran bajada de pasto. Cuando vimos esto, a Bruno se le ocurrió una idea fantástica. Apenas abran las tiendas voy a ir a comprar todos los materiales que se necesitan para llevar a cabo esta idea. Esto lo voy a hacer sin que Bruno se dé cuenta y luego voy a llegar con todas esas cosas a la casa a ver cómo reacciona Bruno. Y lo voy a grabar, nena. Ok, todas estas cosas que ven aquí son parte de la sorpresa que estamos a punto de darle a Bruno. Así que acompáñenme. En verdad no me lo esperaba, fue una gran sorpresa. ¡Sorpresa! ¿Qué demonios es esto? ¿Qué les puedo decir? Es muy cool tener un hermano como este sujeto. ¡Epicidad pura! No te ves rudo. ¡Demonios, te ves rudo! Bueno, ya basta de tonterías, vamos con la acción. Ya estamos en el lugar, como pueden ver es una gran bajada. Comenzamos a preparar todo. Lo primero que hicimos fue desplegar este épico plástico que medía 20 metros. En el momento en el que vimos este plástico totalmente desplegado, dijimos: ¡oh demonios, esto va a ser extremo! Ahora solo falta echarle agua y jabón y divertirnos. Aquí tengo el agua. Comenzamos a echar agua, mucha agua. En este momento vamos a comenzar a relatarles toda la historia que tuvo un final terrible. Como pueden ver, al principio solo utilizamos shampoo, pero yo le dije a Bruno, definitivamente esto va a ser muy poquito, necesitamos más jabón. Así que yo decidí agarrar el jabón de lavar ropa, más cantidad, más resbaloso y además es más barato. Pero esto terminó siendo un muy grave error y al final del video entenderán por qué. Joel, tengo que intentar hacer esto ya mismo. Vamos a ver si esto funciona. Estoy muy hype. Estamos muy emocionados, llegó el momento de probar esta locura. Vamos a probarlo. Posicionamos la balsa. Voy. Bueno, como pudieron ver, fue completamente decepcionante. Ahora me veo en la obligación de enseñarle a Bruno cómo es que se hace esto. Así que decidí intentarlo yo a ver si a mí me salía mejor. Como pudieron ver, Joel se deslizó un poco más, pero definitivamente este no es el resultado que estábamos esperando. Necesitamos algo más extremo, más velocidad, más resbalosidad y más epicidad. Así que lo que hicimos fue echar más agua y más jabón. Creo que esta vez sí va a funcionar esto. Intento número 3. En 3, 2, 1. ¡Oh! ¡Oh! Ahí va Bruno. ¡Se te cayó! ¡Me confundí! Luego de esto seguíamos sin cumplir nuestras expectativas. Así que lo que hicimos fue mover el plástico a una parte que era más inclinada. Echan el agua. Está preparando. Corre. Se lanza. Tengo que admitir que esto estaba siendo divertido, pero sin embargo esto no estaba cumpliendo con nuestras expectativas de epicidad. ¿Qué pasaría si me lanzo sin la balsita? De pronto a Joel se le encendió el bombillo y dio una idea que parecía ser otra estupidez más. Voy a intentarlo sin la balsita a ver qué sucede. Decidí intentar deslizarme sin el flotador y sin camisa. Conté hasta 3 y corrí con toda mi velocidad. Nosotros queríamos velocidad y la obtuvimos. ¡Loco, así es más extremo! Fue tanto así que Joel se salió de la pista y me arrolló. Definitivamente en este momento todo empezó a ser más divertido. Tengo jabón en toda la cara. Rápido, agua. Bruno, esto es más épico así. Ayúdalo. La mejor forma de hacer esto es así. Listo. Tragué jabón. Bruno, vamos los dos al mismo tiempo. Saludos, Bruno, Joel.
El sol ha salido y Bruno y Joel lo han conseguido. Tobogán acuático en la ciudad funciona. ¡Agua! ¡Traemos el agua! Para mí una de las cosas más divertidas de este día fue hacer que Bruno se caiga. ¡Agua! ¡Queremos más! ¿Qué les puedo decir? Este sujeto consigue algún tipo de diversión tumbándome al piso. Si nos fijamos bien en esta toma se puede ver como yo estaba sufriendo, porque debajo de ese plástico había muchas piedras. Y bueno, la cosa es que haciendo esta estupidez nos raspamos toda nuestra espalda. Esto fue divertido pero doloroso. No sé si estoy sufriendo o estoy gozando. De pronto a mí me dieron ganas de empezar a bailar de forma muy sensual. La cosa es que habían unas personas viéndome y yo ni me había dado cuenta. ¿Alguien me persona ahí? Fue patético. Estoy a punto de hacer una de las hazañas más extremas que verán en este video. Yo siempre con mis trucos fantásticos. Lanzarse sentado y lanzarse acostado es muy divertido, pero es para niños pequeños. Así que lo voy a intentar parado, nena. Cuando decidí hacer la gran hazaña final para cerrar con broche de oro, todo empezó a tornarse muy turbio. Debo decir que eso dolió muchísimo. Ahora mismo estoy viendo estrellitas y pajaritos. Te raspaste toda la cabeza. Ay, esto fue estupidísimo, no lo intentes, Bruno. Fue un gran golpe en toda mi cara. Y justo después de eso nos comenzó un pequeño ardor en el área de las canicas. Me está ardiendo. Me arde. Le arde. Debo decir que era un ardor muy leve y muy soportable. Nada del otro mundo. ¿A ti también te están ardiendo las Sí, me están ardiendo las canicas. Pero lo que comenzó como un pequeño ardorcito que no molesta a nadie, empezó a hacerse cada vez más y más intenso. Yo creo que eso es por el jabón. Joel, eso es peligroso. Nos podríamos quedar estériles. Hasta el punto de que ya era completamente insoportable. Ya necesito echar mi agua en mis canicas rápido. Ok, rápido, Bruno, rápido. ¡Ah! Lava bien tus ¡Ah! canicas. Lava bien tus canicas. Me arde más, me arde más. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿De verdad? ¡Ay, Bruno, me arde más! Tenemos Loco, que irnos a casa. tenemos que irnos ya, esto puede ser peligroso. Tenemos que ir a lavar nuestras canicas rápido. Al hacer este invento loco yo le dije a Joel, no utilicemos jabón de lavar la ropa porque nos va a hacer daño en la piel. Cuando yo dije que el jabón nos iba a hacer daño en la piel, Joel no paró de burlarse de mí. Y me dijo que yo era una princesita por decir eso. Y ahora míralo cómo está. Y comenzó a gritar por toda la casa que yo era una princesita y que tenía que cuidar mi piel de princesa. Y ahora, por no hacerme caso, estamos a punto de quedarnos estériles y con nuestras canicas en llamas. Pero ahora no podemos ponernos a pelear por eso. Tenemos las canicas en llamas y tenemos que hacer algo rápido. Podríamos perderlas. Ahí hay un pocito, o sea, una fuente, pues. Una fuente. Hay una fuente ahí, o sea, nos podríamos meter. No nos regañen por meternos en la fuente. Así que nos fuimos corriendo a una fuente que estaba allí cerca para lavarnos bien. Cuando llegamos a la fuente estaba mugrienta, apestosa y asquerosa. Esto no me inspira confianza. No me atrevo. No, no, no. Y cuando decidimos que no íbamos a entrar a la fuente porque el agua estaba muy asquerosa, ocurrió algo patético. No, no, no. Vamos a la casa. utilizando esa agua. Todo el video. ¿Qué? ¿Tú llenaste los baldes con eso? Sí. Joel había estado utilizando este agua mugrienta de la fuente durante todo el video para deslizarnos. Y hago un inciso para decir que esto es un clásico de Joel y que a veces no entiendo su lógica. Porque si durante todo el video habíamos estado utilizando este agua mugrienta, ahora no quieres entrar a la fuente. Lo que pasa es que el agua se veía más asquerosa dentro de la fuente que en el plástico. ¿Qué les puedo decir? Estábamos ya todos cubiertos de este mugroso agua, no tenemos nada que perder, así que entramos. Un cocodrilo.
asco! ¡Esto me da asco! Quizás ustedes pensarán que después de lavarnos se detuvo el ardor de nuestras canicas. Joel, a la casa. Pero esto no fue así. Tuvimos que irnos corriendo a la casa a echarnos nuestra mejor cremita de sábila. Like por la epicidad y porque Joel y yo no nos quedemos estériles por haber hecho esta estupidez. Nosotros de verdad queríamos hacer algo bien épico para el primer video de este canal. Para mí fue muy épico. Esperamos que ustedes se hayan reído muchísimo con esto. Nosotros ya nos tenemos que ir, pero esperen mucho más contenido random y épico por aquí. Oh yeah. Bueno, ya saben, código Bruxil en la tienda del Fortnite. Síganos en Instagram. Suscríbanse en esta bola de aquí arriba. También puedes ver este video y este video. Eso ha sido todo por hoy. Adiós. Suscríbete, comparte, suscríbete,